Hello, nuevamente miércoles para hablar de todos los temas de salud que nos interesan, de los cuales vamos aprendiendo e incorporando en nuestro día a día para estar bien de salud. Importante empezar a hacer cambios en nuestros hábitos diarios para que no repercutan en nuestra salud física y mental, ¿no? Justamente el día 23 de mayo se celebró en el Perú el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, ¿no? Una donación es un acto de solidaridad increíble realmente. Lamentablemente un paciente que fallece nos embarga la pena, pero puede ser un héroe para muchas otras personas, ¿no? Se dice incluso que con una donación de órganos de un paciente se pueden salvar hasta 8 vidas. Así que es importante que cuando hagan la pregunta de que si eres donador, si quieres donar tus órganos en el DNI, nosotros respondamos sí, porque la tasa de donantes es muy baja en toda Latinoamérica y aquí en Perú hay dos donantes por cada millón de habitantes. Es bastante baja realmente y obviamente ayudando de esa manera a las personas que están esperando un trasplante, porque hay una larga lista, ¿no? Los órganos más requeridos normalmente son la córnea y los riñones, entonces con mayor probabilidad de que la lista de espera avance, siempre es importante ayudarnos con la donación. Si usted tiene un familiar que lamentablemente tuvo una muerte cerebral por N motivos, sea niño o adulto, siempre es importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos elevar su memoria a un beneficio para la sociedad? Así que esta es una muy bonita manera que nos va a ayudar también a manejar nuestra tristeza, porque vamos a darle alegría a otras personas. Así que ténganlo en cuenta, por favor, para que en lo sucesivo, si es que hay estos casos, den un sí rotundo para poder ser donantes también. Yo lo soy y espero que ustedes también se animen. Adicionalmente, vamos a tratar el tema de hoy sobre los temas de salud mental más comunes. Una entrevista muy interesante con la licenciada en Psicología, Melissa Santander, del Policlínico Santa Clara, que nos va a hablar justamente cómo detectar todos estos problemas y cómo solucionarlos para beneficio de nuestra familia, de nuestro entorno, incluso de nuestro centro de trabajo. Así que no se la pierdan y compártanla para que puedan aprender un poquito más de salud. Cuídense mucho por su salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario, Policlínico Santa Clara! Volvimos y hoy día estamos con la licenciada en Psicología, Melissa Santander, para hablar de los temas de salud mental más comunes que ocurren en la práctica diaria. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué tal? Claro, muchas gracias, Clara, por la invitación. El día de hoy queremos hablar sobre los problemas de salud mental más comunes, en la cual pues son los más conocidos como la depresión, la ansiedad y el estrés. Creo que todos en algún momento de nuestra vida vivimos un episodio ya sea de ansiedad, de estrés, ¿no? Y a veces nosotros no lo normalizamos y creemos que no es común. Sí, justamente el día a día, como caminamos, corremos, estamos, como se dice, estresados, ¿no? Incluso ahora, como las mamás constantemente repiten este tema, estoy estresada, estoy cansada, los niños ahora dicen, de inicial he visto, ¿no? Que también se estresan bien. Estoy estresado, dice una niñita de 4 años, imagínense. Entonces, ¿cómo podemos tratar esos temas para que, obviamente, los padres que somos el ejemplo en casa, no lo manejemos de tal manera que los niños lo malentiendan? Claro. Algo importante, hay que saber redefinir un poquito, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Para empezar, ¿no? La ansiedad en sí es una respuesta fisiológica, es nuestro sistema de alarma, ¿no? Que aparece o reacciona ante situaciones de peligro real. Hasta ahí hay que saber que la ansiedad es dentro de lo normal. Pero cuando ya viene a ser un problema de salud mental, cuando viene a ser un problema psicológico, cuando tenemos esta reacción ante situaciones de peligro que objetivamente no son reales.
¿no? Por ejemplo, ante los exámenes se despierta este sistema de alarma. De repente, ante situaciones de problemas, se despierta este sistema de alarma. Entonces, hay que entender que la ansiedad de por sí no es mala. El exceso es el problema. ¿Y cuál es lo que se caracteriza de la ansiedad? Es sobre todo una preocupación excesiva, ¿no? Cuando uno de repente su mente le está dando vueltas a algo, a un problema específico, ahí le afecta a nivel fisiológico. La ansiedad nos trae consecuencias fisiológicas como el dolor de cabeza, el insomnio. Algunos tienen el tic nervioso, el famoso tembleque del pie. Otros de repente les falta el aire. Otros de repente sienten sensaciones en el estómago, da taquicardias, ¿no? Cuando el corazón empieza a latir muy rápido, ¿no? Y se caracteriza también por un miedo, pero este miedo es irracional, ¿no? Entonces, la ansiedad es una preocupación constante, excesiva, ¿no? Que se caracteriza por un miedo y que genera una respuesta en el cuerpo, ¿no? Ya como los síntomas mencionados, también hay a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel de pensamiento tenemos ideas o creencias irracionales, ¿no? Pensamos de manera catastrófica, creemos que nunca vamos a salir de ese problema. Todo negativo. Todo negativo, exactamente. Y sobre todo, nos anticipamos, nuestra mente anticipa ante situaciones de peligro que todavía no han pasado. Y ya estamos pensando, la siguiente semana, ¿qué me va a pasar? Seguro me va a ir mal, etcétera. Y nos genera mucha inseguridad. O sea, hay consecuencias a nivel del cuerpo, a nivel fisiológico, a nivel de pensamientos, a nivel emocional, porque también nosotros nos sentimos frustrados, de repente estamos un poquito más irascibles, de repente estamos un poco más de mal humor, ¿no? Tristeza a veces también puede dar. Entonces todos estamos expuestos ante ansiedad. Es bueno, perdóname Melissa que te interrumpa, es bueno organizarse, ¿no? Prever, programarse, ¿no? Atender tu agenda con las actividades que vas a hacer. Pero como tú bien dices, no puedes estar preocupándote por lo que todavía no ha pasado, porque eso te crea esa ansiedad, esa preocupación extrema, e incluso, como bien dices, lo somatizas, ¿no? Exactamente, por eso uno siempre es bueno saber esa ansiedad para poder identificarlo, es decir, bueno, yo ahorita estoy ansioso o ansiosa y necesito ayuda. Y eso le pasa a los pequeños, como dicen, ¿no? Desde muy pequeñitos, adolescentes, adultos mayores, todos en algún momento estamos expuestos a tener ansiedad, ya sea por cualquier problemática. El problema es que a veces eso cuando ya nos afecta, ya nos hace disfuncionales en nuestra vida, ya de repente uno no puede ir al trabajo porque tiene ese problema, uno ya no de repente no puede hacer sus cosas normal, ya no puedes dormir, tienes insomnio, tienes dolor de cabeza, ahí ya es el problema. Entonces uno tiene que saber identificarlo para poder recibir ayuda, que es lo ideal, ¿no? A veces nosotros tenemos el error que podemos con todo, tenemos la creencia, no, lo minimizamos, no, se me va a pasar, pero a veces solo no se puede, lamentablemente. La ansiedad avanza y a veces se hace más alta y es donde ya hace al ser humano más disfuncional, ya nos impide hacer nuestra vida normal. Claro, como en el trabajo delegamos, ¿no? Ciertas actividades porque no podemos abarcar todo en un área laboral, por ejemplo, en la casa también, ¿no? Si bien es cierto, algunas mamás trabajan fuera, otras trabajan en casa y a veces se aturden, ¿no? Se cargan de toda la ansiedad que genera, que tiene que limpiar, lavar, tener la tarea de los hijos, programar la ropa, o sea, todas esas actividades ellas solitas se las cargan. Cuando en una familia deberíamos compartir roles, ¿no? Así como en el trabajo ya, un área administrativa, tú haces A, B, C, D, igual en casa. Los niños también pueden empezar a ayudar y sobre todo el esposo no ayuda, sino que es parte de la familia y obviamente su función igual que la de la mamá. Igual que la mamá, y también pasa en el trabajo, en todo tipo de profesión, ¿no? A veces tenemos muchas demandas, mucha ansiedad, mucho miedo, y lo reconocemos. Y aquí viene una amiga similar, el estrés, ¿no? El estrés es nuestra respuesta a una demanda, algo que tenemos que hacer. Siempre vamos a vivir en estrés, ¿no? Siempre dice, manejar en los trabajos, dice manejar la tolerancia a la frustración, ¿no? Y muchas veces hay situaciones que se nos sobrepasan, son similares a la ansiedad, los síntomas, nos afecta, excepto que la ansiedad es permanente y el estrés se va cuando ya respondemos a esa demanda, esa es la diferencia. Entonces hay que saber cuando estamos estresados en cualquier tipo de situación, ¿no? En casa, a nivel laboral, ¿no? A nivel familiar, ¿no? A nivel de pareja, ¿no? Y saber identificarlo, ¿no? Sobre todo para poder pedir ayuda. Y también algo importante que quería mencionar, la depresión. Es el problema de salud más común que hay. La Organización Mundial de la Salud justamente ahora ha proveído mucha promoción de la salud mental, porque la depresión, si nosotros tenemos depresión, la depresión es más peligrosa. Claro. La depresión te quita el sentido de vida.
tus Las ganas de de vivir. vivir. Y la etapa final de la depresión es el suicidio. Pero hablamos de una depresión muy severa, ¿no? Claro, ya marcada de tiempo que no se trató, como tú dices, se normalizó que para triste, desganado, que quiere dormir todo el día, ¿no? Y que lamentablemente no acudió a un servicio de salud. Y acaban en terribles finales, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante autoobservarnos, observar a nuestros seres queridos. La depresión es un estado de ánimo, hablamos de una tristeza patológica. Uno se puede sentir triste 3 días por cualquier situación normal, ¿no? Pero esta tristeza cuando ya se hace, aumenta en el tiempo, de repente ya nos causa consecuencias, nos impide dormir, ya estamos pensando negativamente, ya estamos perdiendo el sentido de vida, ya digamos nosotros empezamos a sentir en el cuerpo, ¿no? Poca energía, poca voluntad, poca motivación, que ya nos empieza a afectar a nivel funcional. O sea, los problemas de salud mental siempre van a afectar la funcionalidad de la persona, en cualquier aspecto de su vida, en cualquier rol que desempeñe. Y ahí también se declara como un problema principal. Entonces, la depresión hay tipos. Nosotros todos podemos pasar un momento depresivo, un episodio depresivo, ya sea por duelo, por los problemas, por ruptura, ¿no? Los niños, a toda población. No hay nadie que esté exento de padecer depresión. Pero aquí lo que nosotros queremos promocionar es justamente identificar, que te des cuenta, ¿no? Cuando tienes estos síntomas y poder hacer algo, pedir ayuda, que muchas veces los adultos se retraen y en ese sentido dicen, no, yo puedo con todo, no necesito ayuda, no necesito un psicólogo, no necesito un psiquiatra. Y ahí es cuando la enfermedad avanza. Si bien es cierto, en la ansiedad uno se puede dar cuenta porque es algo que se siente en el cuerpo, pero la depresión no. La depresión avanza así escondidita, ¿no? Y ya, cuando ya se nos avasalló, ahí recién a veces nosotros tomamos conciencia. Claro, ¿no? Incluso cuando ya un hijo, un familiar ya tuvo, sin que nosotros sepamos, un intento, 2 intentos, o ya se cortó. Exacto. para eliminar, claro, para llamar un poco la atención, ¿no? Y lograr su objetivo de suicidarse, ¿no? Entonces ahí es donde todo el mundo se despiertan todas las alarmas y hay que tratarlo, pero eso, como dices, ya es parte de un proceso de larga edad. De larga edad. Entonces hay depresiones muy profundas, muy fuertes, ¿no? Que ya vienen a ser parte ya de los trastornos depresivos o del estado de ánimo también. Entonces ahí requiere una intervención tanto psiquiátrica y psicológica, ¿no? Entonces, cuando son episodios, uno puede hacer todavía algo. O sea, uno puede recibir ayuda psicológica y puede volver a recuperar su vida en normalidad, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros queremos concientizar a la población, a toda población, madres, niños, adolescentes, ¿no? Familias, etcétera, de que se den cuenta. Siempre observemos mucho estos síntomas en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestra pareja, ¿no? En nuestros padres. En nuestros padres. ¿Por qué? Porque a veces muchos no suelen identificarlo y no quieren ayuda. Entonces ya uno cuando ya se da cuenta es cuando ya a veces suele ser un poco demasiado tarde. Entonces por eso existe el Día Mundial, la lucha contra el suicidio y la depresión. Claro. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, ya sean madres de familia, por favor, dense cuenta en sus hijos, en sus adolescentes, hay cambios. Eso, la depresión nos genera mucho cambio conductual, ¿no? Dejamos de hacer las cosas que nos gustan, estamos andando más desmotivados, andamos de repente más apáticos, ¿no? Es algo que se ve, se nota. La ansiedad es de repente un poco más escondida porque se siente por dentro, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. ¿Y qué podemos hacer justamente si detectamos que hay esos cambios en nuestros familiares, en nuestro entorno, incluso en el trabajo? También vemos gente que se desmotiva, que va con la ropa un día, 2 días, desaseado, incluso no quieren hacer sus actividades o presentan constantemente descansos médicos. O sea, todo este tema, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona que está pasando por estas situaciones? Primero identificar. Son 3 casos que vamos a ver. Claro, primero identificar. Con respecto a la ansiedad, nos podemos dar cuenta, uno, porque la persona también lo siente, y es más fácil expresarlo, ¿no? Lo ve más preocupado, uno se da cuenta que no puede dormir, está con el tic nervioso, a veces nos están moviendo más el pie, los ves más desanimados. Entonces ahí es un poco para darse cuenta, ya, ok, hijo, te preocupa, o esposo, ¿no? Familiar, quien sea, te preocupa algo, cómo estás, siempre hacer mucho el contacto emocional, ¿no? La preocupación. La preocupación, exactamente, ¿no? En los niños de repente es un poco más complicado, así que hay que estar preguntándoles cómo se sienten. En el adulto sí es un poco más fácil hacer una introspección y darse cuenta, oye, yo estoy bien o estoy mal, ¿no? Con respecto a la depresión es, como le digo, una de las enfermedades de salud mental que a veces no se dan cuenta,
es algo así, escondido, como se dice, ¿no? O sea, uno es más algo de sentir, está un poco apático, de repente no duerme, o duerme mucho, deja de comer, o come excesivamente, incluso en algunos casos, ¿no? Pierde motivación, de repente pierde el aliño personal, ¿no? Hay un descuido, ¿no? Y es algo que se nota. Y siempre es importante darse cuenta de estos síntomas, ¿no? Y preguntar también, ¿no? En el caso que fuera un adulto o un niño también, ¿no? Cuestionar cómo te encuentras, ¿no? Cómo te sientes, qué estás sintiendo. Ahí hablamos de contacto emocional. Entonces, también para el estrés. Si bien el estrés es algo que aprendemos de cierta manera a manejarlo en algún momento de nuestra vida, pero también es bueno poder recibir tratamiento ya cuando el estrés se nos sobrepasa, ¿no? Cuando ya no podemos, hay el famoso síndrome de burnout, que es un estrés crónico, ¿no? Que se da en cualquier aspecto y sobre todo está más arraigado al tema laboral, pero es algo que tampoco no podemos dejar de hablar porque es importante que uno se dé cuenta y pedir ayuda necesaria, ¿no? Aquí estamos el servicio de psicología y tanto psiquiatría. Entonces siempre es bueno pasar por el servicio de psicología para poder derivar si el caso es muy complejo, ¿no? Y hablamos de trastornos para recién poder derivar a psiquiatría. Claro, ¿no? Entonces hay que detectar primero, luego acudir a un servicio de salud mental, ¿no? La primera atención con psicología y ustedes también van a hacer la interconsulta si es necesario a psiquiatría. Pero lamentablemente a veces mucha población o vive alejada o no tiene medios o no tiene tiempo porque no tiene con quién dejar a los hijos o en el trabajo no le dan permiso. ¿Qué podemos ir a hacer, por así decirlo, en casa para ir apoyando de alguna manera a esta persona, familiar o vecino o compañero de trabajo para poder ir avanzando hasta que le toque su cita? Muchas veces es bueno primero, si es en caso de ansiedad, trabajar técnicas de relajación. Tenemos la respiración diafragmática, la respiración profunda, identificar qué situaciones te están preocupando excesivamente o qué situaciones se dispara estos síntomas, ¿no? Eso es con respecto a la ansiedad. En el lado depresivo es el contacto emocional. Preguntar a la persona qué es lo que está pasando, qué situación, buscar esa validación emocional que nosotros le decimos para poder identificar y poder ayudarlo, brindarle nuestro apoyo, ¿no? No mismo validar lo que siente la persona, ¿no? Sino todo lo contrario, yo te entiendo, ¿no? Entiendo tu frustración, entiendo tu enojo, entiendo tu tristeza. De esa manera estamos ayudando a alguien que está pasando. No minimizar. No minimizar, para nada. Uno nunca puede minimizar eso porque la otra persona lo percibe de otra manera. Entonces siempre es bueno dar ese apoyo. Nosotros dimos nuestra red de apoyo emocional, que es esencial sobre todo en la depresión, ¿no? Y en la ansiedad es más algo de técnicas de relajación, identificación, ¿no? Y para el estrés es lo mismo, o sea, técnicas de relajación, bajarle de repente un poco de ritmo a lo que estamos haciendo, hacer pausas activas, ¿no? Para tener en niveles normales y que el cortisol no se apodere totalmente de nuestro cuerpo, porque el cortisol es dañino también. Claro, dejar algunas actividades en que estamos abrumados y todo el tiempo cansados, ocupados y como bien dices, estresados, ¿no? Entonces, bajemos un poco el ritmo. De repente, si es que me dedicaba a ayudar en el colegio, a ayudar en mi edificio, ver mi trabajo y así varias actividades, busquemos apoyo de alguna de las personas o dejemos esa actividad porque eso nos puede afectar en nuestra salud, no solamente el tema mental, sino que como estábamos mencionando, se somatiza, ¿no? Y comenzamos a sentirlo en un cansancio, un dolor, una molestia física que puede conllevar a desencadenar a una enfermedad. Entonces eso es importantísimo que lo tengan claro. Y las técnicas de relajación, ¿cómo podríamos hacer un tema de relajación para unas personas sepan cómo hacerlo? Aquí, por ejemplo, podemos hacer la respiración diafragmática, ¿no? Es la base de todas las técnicas de relajación. De repente un tema de meditación, el ejercicio es algo esencial, ¿no? Porque ahí liberamos dopamina y serotonina, entonces liberamos un pequeño estado de bienestar que nos ayuda a regular. Hormonas positivas, por aquí. Hormonas positivas, exactamente. Entonces ahí es una de las pautas, ¿no? Poder manejar nuestra calidad de sueño es esencial. Si bien hay algunos casos que uno no puede dormir las 8 horas, pero basta con 6 horas, yo creo que es suficiente. Y si uno tiene insomnio, poder ayudarse, ¿no? De repente hay vitaminas como la melatonina que también ayuda un poco para mejorar la calidad de sueño, ¿no? Y que nos puedan manejar en esos estados. Entonces hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que identificar. Ahora, cuando ya se nos sobrepase y que hagamos aún todo y aún así no sintamos bien, sí es importante que acudan al servicio de salud mental. Así es, ¿no? Así que ya saben, tomen estas recomendaciones
y si es que aún no les han dado la cita, porque a veces el sistema de salud del Estado demora un poquito, podemos ir avanzando con las respiraciones, ¿no? Para que nos calmemos, ¿no? De repente, sobre todo los niños, que a veces quieren hacer sus pataletas y lloran por todo y por nada, entonces ya respira tranquilo, 10 veces, ¿no? Por la nariz, lentamente y... Claro. En los niños es de repente a veces un poquito más complicado porque ellos no identifican todas sus emociones como tal. No saben decirlas. No saben identificar y tampoco saben decirlo. Entonces también es importante, y más que hago hincapié en niños y adolescentes que también sí o sí pasen por servicios de salud mental y poder darle unas pausas específicas de acuerdo al caso también. Y ahora, un tema que también nos escribió una espectadora es, ¿no? Si lamentablemente detectó en su menor que había sido acosada sexualmente por un familiar cercano, entonces esta paciente, esta niña, comenzó a hacer esos cambios, ¿no? Y llegó, dice, a una depresión. Entonces eso también hay que estar alertas porque lamentablemente la coyuntura actual, por el tipo de trabajo que tenemos que salir todo el día y a veces dejamos a la niña, al niño, porque también tenemos que cuidar a los niños de ambos géneros, de que les suceda eso no solamente en casa, sino en el colegio, ¿no? Hay que estar muy alerta, Sí, siempre ¿no? hay que observar. Si detectamos este tipo de comportamientos donde ellos cambian abruptamente, hay que indagar un poquito más. Hay que indagar, investigar, darle soporte emocional a nuestros y que nos tengas confianza, porque cuando pasan este tipo de eventos, muchos se caen, ya sea por la amenaza o coacción, ¿no?, del abusador, ¿no? Entonces es importante siempre manejar la confianza con todos los días. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Interesarte en el mundo emocional de tu hijo o hija, ¿no? Y poder ayudarlos, notar, porque los niños son muy conductuales. Ellos el cambio radical que hacen es una señal de algo, ¿no? Ya sea abuso, bullying, ¿no?, etcétera. Entonces es muy importante ser, como nosotras como madres, ser muy autoobservadores. ¿No? Ese día a día es importantísimo porque vas creando una relación, una confianza, ¿no? Porque si es que de repente tú, ya te recojo del colegio, haz tus tareas y ahí te pones a divertirte. Y como ellos se divierten con el celular, están todo el día prendidos y ya no hay esa conversación como antes cuando yo era más pequeña, ¿no? Nos sentábamos en la mesa, conversábamos, salíamos, viajábamos, creamos experiencias, recuerdos fabulosos, ¿no? Pero ahora ya no se da. Ahora es mucho la tecnología, sí, y ya los chicos apartan, ¿no? Es su mundito ahí encerrado y ya no conversan, ya no te dicen muchas cosas y es ahí también donde pueden pensar los problemas. Exactamente. Entonces ahí es muy importante, ¿no? Estar ahí, hacer siempre el seguimiento de nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros pequeñitos, ¿no? Y a veces yo sé que como a algunas madres les pasa que están con tantas cosas, ¿no? Y por eso es muy importante que la madre busque ayuda, si es que no puede con todo, ¿no?, lo exprese verbalmente, busque ayuda psicológica, ¿no?, en el caso para poder manejar, porque si el tronco, que es la madre, no está bien, obviamente que los pequeños van a ser afectados, ¿no? Claro. Y ahí hay un tema, ¿no?, de que se pierde un poco la comunicación, la confianza, etcétera. Entonces es muy importante hacer hincapié a esto, ¿no? Con la pareja lo mismo y con los padres mayores, ¿no? Porque a veces ya se sienten muy tristes porque ya no tienen un trabajo, dicen, ay, yo ya no sirvo para nada, o no, ve tú sal nomás porque yo te voy a demorar mucho porque yo no camino rápido, o sea, ya ellos mismos están minimizando su accionar en casa, ¿no? Y ya se dejan de lado. Sí, ¿no? Muchos también sufren el síndrome del nido vacío, ¿no? Ya cuando los hijos ya se fueron de casa y al final ellos se quedan solos, no extrañan esa dinámica familiar. Pero bueno, todo es parte de un proceso, ¿no? Y también parte de la vida. Pero es cierto, hay que tener mucho cuidado en los adultos mayores, ya que ellos tienden a ser más depresivos que ansiosos. Sí, claro. Ojo, y hay que reestructurar y tener mucho acompañamiento con estos familiares, que igual están pasando una etapa que en algún momento nosotros también la vamos a vivir, ¿no? Y es muy importante mantener siempre esa conexión emocional con ellos. Perfecto, así que ya saben, ¿dónde te encontramos, Melissa? Aquí en el Policlínico Santa Clara, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Excelente, así que ya saben, saquen cita para el tema de salud mental en psicología y puedan atenderlos personalizadamente y tengan una vida más tranquila, más feliz. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Stramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Stramag.
tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extra Mag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extra Mag. Cuídate por tu salud. Volvimos, qué interesante la entrevista que nos ha dado la licenciada Melissa Santander sobre los problemas comunes de salud mental que son parte de nuestro día a día, y quién no ha pasado por una tristeza, una ansiedad, un estrés, ¿no? De nuestro día a día, que no nos deja avanzar muchas veces, que nos llena de malas vibra, como se dice, para que ustedes lo tengan súper claro. Es importante acudir cuando nos sintamos mal a un especialista en el área de salud mental. Puede ser el psicólogo o el psiquiatra, de preferencia, para que ustedes puedan tener una muy buena atención. Y siguiendo con el tema de los trasplantes, justamente la Organización Panamericana de la Salud ha determinado como sede de las próximas celebraciones del Día Mundial del Donante al Perú, ¿no? Y se va a celebrar el Día Central el próximo 14 de junio. Ustedes ya donaron, yo he donado 2 veces el año pasado, y obviamente es importante hacer ese gesto solidario. Igual que un trasplante de órganos, la donación de sangre también es muy importante y necesaria, ¿no? El banco de sangre muchas veces, cuando van a pasar a una cirugía o sufren de alguna enfermedad, necesitan justamente muchas unidades de sangre, y a veces el entorno familiar no alcanza, o hay personas que lamentablemente no tienen familiares directos y se crea todo un problema, ¿no? Entonces a veces prestan las unidades, el banco de sangre no tiene la cantidad adecuada y se genera lamentablemente un déficit. Por ello es importante animarse a donar sangre. En el caso de los hombres, pueden donar si es que 3 meses antes no han hecho la donación, y en el caso de las mujeres esperamos 4 mesecitos, ¿no? Así como ser mayores de 18 años, pesar más de 50 kilos. Si tienes tatuajes, pueden donar también, pero hay que esperar 1 año después de su tatuaje para poder hacerse la donación. Adicionalmente, no haber dado positivo al tema de sífilis, de hepatitis B, C y el VIH, y obviamente no estar anémicos para que puedan manejarse adecuadamente este tipo de donaciones. Incluso el hospital va a hacerles unas pruebas, ¿no?, de sangre gratuitas, ¿no? Este es un gran beneficio para que ustedes sepan cómo están también de salud y poder hacer la donación sin ningún problema y ayudar a otra persona. Es una muy buena alternativa, es un procedimiento bastante rápido, ¿no? Le van a sacar la toma de sangre y van a hacer la donación incluso después, porque tienes que haber tomado desayuno, te van a dar un pequeño snack bastante calórico para que recuperes un poquito de fuerzas, que realmente es un antojo que te dan porque nosotros tenemos una cantidad de más de 5 litros de sangre, así que no nos afecta. Así que anímense a hacer este gesto de solidaridad para que puedan seguir ayudando a muchas más personas. Y el programa se terminó el día de hoy. Espero que el próximo miércoles a las 7 de la noche también ustedes puedan compartirlo, escucharlo, aprender y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les den la alerta y puedan informarse más sobre temas de salud que nos deben de importar porque nos ayudan a nuestro día a día. Así que cuídense mucho por tu salud. Nos vemos. Hola, soy Iván Martínez, fundador de Lione Auto, con más de 20 años de experiencia. Bienvenidos. Bienvenidos
Bienvenidos a Lione Autos, una automotriz multimarca de primer nivel donde los sueños de velocidad, durabilidad y confiabilidad se encuentran con la realidad de un servicio impecable. Aquí en nuestro local cada vehículo es tratado con cuidado y la atención que se merece. Nuestro equipo de mecánicos altamente capacitados está listo para enfrentar cualquier desafío, desde el mantenimiento básico hasta las reparaciones más complejas. Con años de experiencia y un cariño comprobado por los automóviles, no hay tarea que no podamos abordar con maestría y dedicación. ¿Qué hace que nuestro taller sea diferente? ¿Se trata solo de las herramientas de última generación o de la experiencia de nuestro equipo? Aunque ambos son fundamentales, lo que nos distingue es nuestra pasión. Los esperamos en Lione Autos. Muchas gracias por su preferencia.